Voy a subir esta. Funcionan bastante bien. Voy a probar el del otro lado. Voy a probar el de atrás. Antes de iniciar con el video, voy a explicarles qué conexión vamos a hacer y por qué la vamos a hacer. Para esto va a ser más explicación que en sí hacer la conexión, porque todo esto yo ya lo he explicado en videos anteriores. Es decir, cómo funcionan los relevadores, conexiones como tipo A, tipo B, tipo C, cortacorriente, polaridad reversible. Hemos explicado a grandes rasgos cómo funciona un relevador. Estas conexiones son las que vamos a ocupar aquí. Para esto te recomiendo muchísimo, o espero que ya hayas visto los videos pasados, por aquí te van a estar saliendo las tarjetitas, para que sepas cómo se hacen esas conexiones y no tengas problema o no se te complique tanto a la hora de entender este video, ¿ok? En este caso no vamos a utilizar ni los cables ni la instalación, que ya nada más viene para conectar en el kit original. Todo esto no lo vamos a ocupar, a excepción obviamente de las botoneras, que por aquí están las botoneras. Estas son las únicas que sí vamos a ocupar. Pero todos los cables y la instalación en sí no la vamos a ocupar, vamos a hacer una instalación diferente. Por eso es que dividí este video en dos. Ahora, ¿por qué lo hago antes de iniciar todo esto? El cable que trae el kit original es bueno, o sea, sí es bueno, pero no es suficiente para lo que necesitamos. No sé de dónde cortarlo, porque posiblemente sí ocupe algunas cosillas por ahí. Miren, el cable que trae originalmente es este de aquí, ¿vale? Es este cable. Si fuera de cobre está bien, te lo creo, pero es de aluminio y el cable está muy delgadito, entonces es una sola corriente para todos los vidrios. Este sistema ocupa una sola corriente para todos los vidrios, entonces aunque sí funcionaría, o sea, sí subirían y bajarían los vidrios, les faltaría demasiada potencia para que lo hagan rápido. Y yo lo que quiero es, obviamente, pues que tener esa comodidad y poder cerrar y abrir los vidrios más rápido y de forma automática. Entonces, este cable y esta instalación para mí no me sirven. Tú sí puedes ocuparla, no hay ningún problema. Pero si quieres que funcione un poquito mejor, vamos a utilizar otro cable, que es cable de cobre como este. Este es calibre 12 me parece, es cable de cobre. Voy a tratar de explicarles, yo no sé si hay mucho humo aquí o no sé qué, creo que están quemando algo y me está haciendo toser mucho. Ok, lo que vamos a hacer, sí está haciendo mucho humo, algo estarán quemando por aquí. Ok, espero no ahogarme ahorita. Lo que vamos a hacer es una instalación parecida a la del Jetta. ¿Por qué? Vamos a pasar un cable de corriente por cada puerta. Uno para el copiloto, uno para el piloto y uno para las puertas de atrás. Cada una va a tener su propio cable de corriente. No vamos a tomar una sola para todas. Cada uno va a tener la propia. La tierra no la vamos a agarrar de la puerta. Vamos a tomarla directamente del chasis por dentro. Cada una igualmente va a tener su tierra. Y los botones no son los que van a hacer el cambio. Estos solamente van a mandar una señal a los relevadores, que por aquí los tengo. A los relevadores. Y ya estos, por ende, se lo van a mandar al motor. Eso quiere decir que vamos a ocupar 2 relevadores por cada puerta, 8 relevadores en total. Entonces es básicamente lo que vamos a hacer. Vamos a hacer estos botones tipo B, van a mandar pulso negativo. Estos a su vez van a activar los relevadores y estos van a hacer o bajar o subir los motores. Así es que vamos allá. Se nos hizo de noche en este video. En el video pasado estuvimos enseñando acerca de cómo instalar los motores. Tuvimos ahí algunos detalles, pero al parecer todo salió bien. Yo, viendo que me había ganado la noche, pensé en pues regresar a casa y terminar el trabajo después o al siguiente día, o sea mañana. Pero ¿y ahora cómo subo los vidrios? Entonces había estado pensando simplemente conectarlos de forma directa para subirlos, pero híjoles, va a ser un despapalle. Entonces mejor de una vez, hasta la hora que acabemos, esto tiene que quedar hoy, tanto el video como todo ya armado, todo ya listo, para que mañana me pueda subir a mi carro y que ya tenga los vidrios eléctricos. Porque si notan ahorita, lo único que hice fue subir todas las cosas. Aquí está hecho ahorita un desastre. Ahí quién sabe, todavía las puertas están desarmadas. Está toda mi herramienta y todas las cosas para grabar, ¿vale? Pero hoy queda. Entonces, les explico ahorita exactamente qué es lo que vamos a hacer. En las puertas van a ir 5 cables. En total 5 cables. Cable de corriente, cable de tierra, cable de señales y el cable de corriente de switch.
El cable de corriente, como ya expliqué, lo vamos a tomar directamente desde la batería. Cable de tierra lo vamos a agarrar desde el chasis. Los cables de las señales, esos dos, vamos a pasar las señales de esta puerta, van a llegar a la puerta del piloto. Lo mismo con la puerta de atrás del copiloto y la puerta de atrás del piloto. ¿Por qué? Como ustedes saben, en la puerta del piloto deben de ir el botón maestro. Este va a funcionar para cerrar el vidrio del piloto y los demás. Entonces estos controles también van a mandar señales a los vidrios de cada puerta. Por eso menciono que va a llevar esos dos cables de señales y por último el de corriente de switch, porque yo quiero que funcione como si fuera el sistema original. Quiero que a la hora de abrir el switch funcionen los vidrios y cuando los cierras ya no funcionan. Entonces vamos a pasar todos esos cables. Actualización antes de empezar con los cables. Murieron mis pinzas de chupones. Creo que no eran tan buenas como pensábamos, se quedaron chimuelas. Ahora hablan con F. Pero ya murieron estas, ¿vale? Después de esa actualización, ya tengo pasado los cables en todas las puertas, tanto del copiloto como la puerta de atrás y como las dos de aquel lado, ¿vale? Entonces, les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Tenemos aquí la tierra, corriente, que es esta, corriente de switch, y estas son las señales negativas que nos va a mandar la puerta del piloto, ¿ok? Y nuestro botón, que es ustedes posiblemente ya sepan cómo funciona si es que vieron mi video pasado, si no por aquí les va a estar saliendo la tarjeta. Este botón lo vamos a utilizar para mandar pulsos negativos, es decir, el color rojo o el color del medio lo vamos a poner como negativo y los dos de al lado, los laterales, los vamos a utilizar como salidas negativas. Estas dos van a activar nuestros relevadores que van a hacer funcionar nuestro motor. Entonces, explicamos: tierra, corriente de switch, señales negativas que nos va a mandar el botón del piloto, y este mismo también va a mandar señales negativas para nuestros relevadores. Vamos a hacer la conexión y vuelvo a explicar. Como pueden ver, aquí ya tengo todas las terminales listas para empezar a conectar hacia los relevadores. Esto, como saben, vamos a armar los relevadores tipo C, polaridad reversible, que con la diferencia de que como yo quiero que solamente se activen cuando esté abierto el switch, las patas 86 de ambos relevadores las vamos a conectar a corriente de switch para que solamente funcionen cuando tenemos abierto el switch, ¿vale? Entonces vamos a hacer la conexión. Estos dos son la salida, las patitas 30 que van hacia nuestro motor. Las patas 87, bueno, en este caso en una la puse en la 87 y en otra en la 86, son corriente de switch porque yo quiero que solamente funcionen cuando abran el switch. Las patas 87A van a tierra, que es esta y de aquí, y las patas 87 son corriente, ¿vale? Vamos a probar ahora sí nuestro vidrio. Y el botón está a tierra, la pata del medio está a tierra y las patas laterales van a ser las que van a mandar el negativo para activar nuestros relevadores. Yo ahorita, a ver, permítanme tantito, yo ahorita no voy a ponerle chupones a porque quiero que quede como está en el botón, que cuando suba y cuando baje. Ahorita les muestro en el botón. Esto tiene aquí el símbolo para que cuando suba y cuando baje, ¿vale? Entonces es lo que ahorita voy a checar aquí. Voy a abrir el switch, viene la prueba de fuego. Abre el switch, voy a darle con mi botón, ¿vale? Muy bien. Tiene bastante fuerza. Yo lo siento con bastante fuerza. Esta misma conexión, vamos a hacer esta misma conexión para las puertas de atrás, exactamente la misma. La que va a cambiar va a ser la puerta del piloto, obviamente. Vamos a hacer las demás conexiones y ahora sí a probarlo. Y se me olvidaba, esto es sencillito, pero pues ahora sí que no está por demás decirlo. Como ustedes vieron, esta parte queda justa para la parte donde gira el engrane. Entonces esto sí o sí hay que romperlo a fuercitas. Sí hay que hacerle un buen boquete, obviamente que no pase del tamaño de porque si no obviamente se va a ver. Esa es una.
Y la otra, en todos los kits vienen o debería de venir un panelcito como este. Lo que tiene de especial, creo que no se ve bien. Sí se ve. Lo que tiene de especial son estos hoyitos. Estos hoyitos son los que nos indican dónde vamos a hacer los hoyos para los tornillos. Que esto es muy importante porque si no se van a meter en una bronca para poder atinarle a estos hoyos. Entonces este papelito no vayan a perderlo. Este es esencial para poder hacer los hoyos. Hay que rebanarle aquí para poder fijarlo bien. Más o menos así como pueden ver. Ahí está hecho ya el hoyo. Me falta poner el otro tornillo. Ahorita nada más lo voy a medir. Y aquí parecerá que lo dejé un poquito grande. Pero lo que sucede es que, como ustedes saben, esa cosa, el engrane, sale a través de la puerta. Entonces, si yo lo pongo, digamos que en medio, esta cosita va a topar con el engrane. Entonces, digamos que lo medí para ver si sí quedaba aquí. Entonces ya lo medí aquí para cortarlo y poder ponerlo aquí, ¿vale? Aquí entra el engrane y esto queda libre. Ahorita me falta todavía medirlo. Y no le voy a dar con el taladro en los tornillos porque los tornillos lo hicieron demasiado largos y atraviesan hasta el otro lado. Porquería. No cometan mis errores. Eso es para que aprendan ustedes. Ya por último, en el caso de la puerta del piloto, por la conexión que estamos haciendo va a ser exactamente igual que en las puertas de a un lado, nada más que multiplicado por 4. Digamos que el del piloto lo vamos a conectar exactamente igual que en la primera forma que hicimos, que fue la del copiloto. Y en el caso de los otros botones vamos a tomar las señales que ya conectamos desde un principio. Recuerden que en cada una de las puertas pusimos los cables de señal para que también podamos controlarlos desde los botones de la puerta del piloto. Es exactamente lo mismo. Ahora sí que lo único que van a hacer es pues mandar los pulsos negativos para cerrar y para abrir. Van a ser exactamente los mismos. La diferencia es que aquí obviamente pues nos llegan las señales de las demás puertas. Así es que posiblemente vamos a conectarlo. Ya nada más como muestra, como pueden ver aquí, es la misma conexión. No se confundan por estar viendo tanto cable. Si notan, la conexión es exactamente la misma en todos los botones. Tierra, salidas. Tierra, salidas. Y los demás igual, ¿vale? Ya nada más hay que ir intercambiando los cables para que suba cuando nosotros presionamos en el botón subir y baje cuando nosotros presionamos bajar. La ventaja de esto es que los vidrios suben y bajan con la misma rapidez con la que lo hacen con los botones de cada puerta. No hay ningún cambio porque lo único que estamos haciendo es mandar las señales. Es una gran ventaja porque, como lo comentábamos en el video anterior, cada uno de los motores tiene su propia corriente, su propia tierra, sus propios relevadores, y los botones únicamente se encargan de mandar las señales. Aquí sinceramente, bueno, ustedes lo vieron en el video, hubo muchas cosas que no expliqué bien al 100 porque la mayoría de los videos hablando acerca de los relevadores, hablando acerca de los botones, las conexiones que se pueden hacer, yo ya los tengo en mi canal, ya están los videos subidos en mi canal, hablando especialmente sobre las conexiones que se pueden hacer. Así que por ahí échate un clavado en esos videos para que puedas verlos bien, poder entender bien cómo hacer esta conexión. Yo en este caso decidí hacerlo así porque sí realmente le ayuda muchísimo el que le metas una corriente a cada uno de los motores, o por lo menos a las dos de adelante, y ya puentearte las corrientes para la parte de atrás. En el caso del portafusible, yo los fusibles los puse de 15 amperes para cada cable. Los motores consumen aproximadamente como 15 amperes, así es que es suficiente para los dos y para que si llega a haber algún corto se vuelven los fusibles y no se queme toda tu instalación. Eso ya lo he mencionado varias veces, los fusibles deben de quedar cerca de la batería. Disculpen si ahorita no puedo explicar alguna cosa o por alguna quedó pendiente, voy a estar contestándole en los comentarios. Créanme que con este kit de vidrios ya llevaba yo como unos 3 meses y estaba con que hacía el video, pero no tenía tiempo de hacerlo, entonces hoy fue el día. No les miento, ahorita son las... no me acuerdo si este tiene bien la hora, pero sí debería de tenerla. Sí, son las 3:30 de la mañana. Hoy fue el día, amigos, de decir... tengo que hacerlo porque si no lo acabo ahorita no voy a hacer el video, eso ahí se va a quedar. Híjoles, es un poquito grabar y estar instalándolos, pero si no lo hacía ahorita, si no lo terminaba. Estaba viendo ahorita la edición del video ahorita que la estaba haciendo, espero que esta cosa se esté enfocando bien, pero por el hecho precisamente de que ya estaba todo oscuro, creo que no quedó tan bien cómo quedó la instalación tal cual. Ahorita yo ya llevo como unas 2 semanas más o menos y quedaron muy bien para que los vean ustedes. Y ahora sí mejor, ya de día. Voy a subir esta. Funcionan bastante bien. Voy a probar el del otro lado.
Voy a probar el de atrás, para que vean cómo funcionan, ¿vale? Y por último el de este lado. Para que lo puedan apreciar un poquito mejor. Pues ahora sí, con esto en contexto, ya ahorita ya más con calmita ya pude grabarlo mejor. Que como les decía, yo llevo ahorita como unas 2 semanas más o menos que ya los tengo funcionando y funcionan bien. No tienen nada que pedirle a unos vidrios originales. Y una de las cosas que más agradezco es que si ustedes tienen carro con vidrios manuales, muchas veces ya sea amigos o quien sea que se va subiendo en la parte de atrás, no suben bien los vidrios, lo dejan a la mitad, no lo suben para nada. Incluso una vez me pasó que un amigo dejó la ventana tantito abierta y resulta que precisamente ese día llovió, yo no me di cuenta y se mojaron los asientos. Entonces esto te ayuda muchísimo para todas estas cosas. Así que pues espero ahora sí ya de día que lo hayan apreciado un poquito mejor. Ya saben, como siempre, cualquier duda, pregunta, ya que estamos más descansados, déjenmela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo, los esperamos en el próximo video.